Estás escuchando Taking Risk. El podcast donde cada riesgo es una oportunidad para crecer y mejorar. Es el momento de tomar acción. Muy buenos y alcistas días para todos. Ya estamos aquí en el episodio 5 y vamos a hablar en primer lugar sobre el mercado del petróleo, ¿verdad, Marcos? Eso es. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este capítulo. Y sí, yo creo que es un tema que aún no hemos tocado aún por aquí por el podcast y es fundamental porque, bueno, también es el hilo conductor de muchos problemas y que involucra a muchos aspectos de la sociedad el tema del petróleo, ¿no? Y hay noticias importantes porque al final de este verano hemos visto una noticia que puede influir bastante en el largo plazo y que no son noticias de clickbait y para manipular a corto plazo. De hecho, mucha gente ni se habrá enterado de este tipo de noticias. Básicamente el titular es: el petróleo entra en una nueva era con la rendición de la OPEP. ¿Y esto qué quiere decir? Pues la OPEP desde 2022, bueno, la OPEP es es la Unión de Países Exportadores de Petróleo, liderados por Arabia Saudí, básicamente. Emiratos. Y Emiratos. sí, sí, sois ahí los capos. Y entonces han cambiado de política y esto es algo que no se hace todos los meses. Desde 2022 lo que han intentado es tensionar los precios del petróleo para intentar llevarlos a unos $100 más o menos. Entonces lo que estaban haciendo es desde 2022 es recortar la producción de petróleo para que así forzar a que haya menos oferta y por lo tanto con la misma demanda mundial, al haber menos oferta, pues que suba el precio del petróleo y mantenerlos hablan de artificialmente altos para favorecerse y para ganar más dinero ellos. Pero bueno, ¿qué ha pasado desde 2022? Que en Estados Unidos también se produce bastante petróleo, claro. Y antes se hablaba de que para que a muchas mineras, bueno, a muchas mineras no, a muchas extractoras de petróleo eh, les tuviesen márgenes interesantes para seguir con la producción, tenía que estar el barril en torno a 80, o sea, tenía que estar por debajo de 80 o 90 euros, bueno, dólares, el barril de petróleo, porque si no, no le salía a cuenta extraer ese petróleo. Entonces, con eso jugó a la OPEP y por eso los quiso mantener artificialmente altos para cargarse la competencia que tenía en el mercado. Pero ¿qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando? Que muchas de esas eh, petroleras pues se han puesto las pilas y han conseguido que los márgenes sean mucho mayores y prácticamente que con que el barril cueste un 30 o 40 euros, aún así dólares, les saliera rentable esa producción. Claro, el, esto lo que ha provocado es que el precio del barril no subiera tanto como esperaba la OPEP, los países bueno, Arabia Saudí y todos los que forman este conglomerado. Y claro, nos encontramos que el precio del barril de petróleo no ha subido como ellos esperaban, aún recortando mucha producción. Entonces se han juntado dos cosas que no les estaban gustando para nada, que es reducen la producción y por lo tanto venden menos, porque si sacas menos barriles, vendes menos. Y por otro lado, no se ha subido el precio como ellos esperaban porque la competencia ha seguido ampliando sus márgenes y ha podido producir ese recorte que ellos estaban haciendo. Entonces, han sacado una nueva hoja de ruta para la producción de petróleo a partir de 2025, que es en 3 meses estamos ya ahí. Y lo que van a hacer es ampliar otra vez eh, la producción de petróleo aumentando esa oferta. Es un cambio bastante significativo por lo que decía, de que esto no se piensa de un día para otro y son movimientos incluso geopolíticos bastante importantes. Entonces,
abandona esa política de recorte, empieza a crear más oferta y lo que va a hacer es sacrificar ese precio a corto plazo para que en el largo plazo fomentar. Claro, si tú bajas el petróleo, el precio del petróleo, aumentando esa oferta, el precio del petróleo bajará. Entonces, tensionará mucho más a sus competidores. Ellos también tendrán menos beneficios, pero claro, ellos, la verdad es que estáis inundados de petróleo. Entonces, hacen ese sacrificio a corto plazo para que en un futuro, con una reactivación de la economía mayor, con todos los países creciendo más en teoría por esa bajada del petróleo y que pueda reactivarse toda la industria, pues a largo plazo volver a conseguir esa cuota de mercado que han perdido momentáneamente y esos beneficios que han perdido a corto plazo por la bajada del precio y, y así a largo plazo pues volver a estar a pleno rendimiento y con ese poder de precios en el futuro o ya haciendo otras políticas que ellos piensen que sean oportunas. Entonces no sé cómo ves este cambio en las políticas del petróleo, Juan. O sea, entonces, en resumen, porque yo esta noticia no la conocía, la estoy escuchando ahora, la Sí, idea es la OPEP, principales productores de petróleo, eso es. estaban limitando la oferta de crudo, de petróleo. Ahora dicen, ya no la vamos a limitar, vamos a producir al 100%, vamos a inundar el mundo de petróleo y, por Eso es. supuesto, eso va a traer consigo una disminución del precio del petróleo. Entonces, si te he entendido bien, lo que ¿Mm? buscan es que ese petróleo más barato afecte también a un aumento de la demanda y más adelante volver a aplicar una restricción de la oferta para volver a márgenes más altos. Es algo así, ¿no? Más o menos. Básicamente. Y además tensionar también un poco más a esos márgenes de empresas extranjeras. Porque claro, igual hay alguna empresa extranjera que al bajar tanto los precios, igual esos márgenes no les merecen tanto la pena o tienen mucho menos beneficios y no pueden asumir todos los costes que lleva consigo producir ese petróleo, básicamente. Vale. A ver, yo con esta noticia veo varias cosas y la primera de ellas es que en cualquier otro mercado el concepto de la OPEP no podría existir. Estamos hablando de que son a lo mejor los países que aglutinan un 80% de todo el petróleo, se unen para manipular la oferta y por Sí. tanto los precios. Eso hay que dejarlo claro, esto en cualquier otro mercado no debería de pasar. Y en el Bueno, de de petróleo, hecho, en muchos mercados sería ilegal por por eso las lo digo que prácticas tendrías antimonopolio, todo esto. pues los organismos anticompetencia y Eso demás es. los tendrías ahí. Bueno, que probablemente al final les pondrían una multa millonaria, la pagarían con un 0,02% de la facturación anual y listo, ¿no? Pero que Mm. esto yo creo que es importante que se entienda que esto en cualquier otro mercado no podría pasar. Ahora Exacto. bien, que baje el precio del petróleo, pues siempre es bueno, ¿no? Bueno, es bueno entre comillas, porque si baja el precio del petróleo al final, en un país, o sea, en un mundo tan globalizado, donde un factor clave de la producción es el transporte de un lugar a otro, que baje el precio del petróleo va en contra de la inflación, que Mm. también se hablaba con los tipos de interés, ¿no? Lo hablamos el otro día, bajan los tipos de interés porque la inflación en teoría ya está cerca de ese 2%, ¿vale? Está en Mm. un 2,2. Claro, ahora estimulamos la economía, bajamos tipos de interés y en principio, en un periodo de tiempo X, la inflación podría volver al alza. Claro, ¿qué pasa? Que si un factor tan importante en cuanto a costes de un producto como es el petróleo baja de precio, puede compensar, ¿no? Esa Claro. subida en las primeras fases del cambio de política monetaria puede compensar esa subida de la inflación. Yo creo que también es Sí, sí. un factor importante. Es irse un poco a la segunda derivada, pero también es un factor a tener en cuenta que le puede dar también más alas a la Reserva Esto, Federal y a otros bancos centrales a seguir aplicando
políticas monetarias expansivas, a seguir bajando tipos, a seguir incrementando la oferta monetaria y por tanto porque los mercados y los activos de riesgo vuelen. Sí, sería como un doble estímulo, uno por parte de los bancos centrales y otro por parte de, pues eso, van a estar tranquilos porque la inflación es difícil que se les dispare. Entonces van a estar Totalmente. como más cómodos, ¿no? De decir, bueno, estamos bajando tipos, pero es que la inflación no se me va a disparar porque el motor, que es el petróleo, no, la gasolina, nunca mejor dicho, no está cara. Entonces, claro, esta situación es un poco, sería como trampa, ¿no? Para los bancos centrales porque dices, bueno, casi como vía libre, ¿no? A corto plazo. Claro, y ya no es que no esté cara, sino que antes estaba artificialmente cara. Eso es. Claro, entonces ahora volvemos, ya no vamos a volver a precios normales, sino que vamos a volver a precios todavía más bajos de lo que podría ser habitual si tenemos a la OPEP produciendo a pleno rendimiento, ¿no? Yo Sí. creo que es importante, es importante. Es algo que quizás hablamos de precio del petróleo y no se asocia directamente con este impacto en la economía real, pero está claro que el petróleo, lo que se produce en China, si el buque gasta 10.000 litros Claro. de gasolina y antes le costaba 1 millón de euros y ahora le cuesta 500.000, pues eso va a repercutir desde luego en precio final del producto, Claro. está claro, está claro. Entonces, claro, se pone ante esta tesitura, luego, a ver, iremos viendo datos, iremos analizando luego cómo se hace efectivo todas estas medidas, pero claro, para activos de riesgo, como decías, es una, es una doble felicidad esta situación. O sea, claro, es casi de obligado, o sea, tienes que estar, básicamente, porque una tesitura así. No sé yo, porque claro, las políticas de petróleo antiguamente tampoco estoy muy puesto, pero un escenario de bajada de tipos de interés con aumento de oferta de la OPEP, no sé yo si se habían cuadrado esas dos medidas. Es que estamos viviendo desde hace 4 o 5 años atrás un montón de circunstancias en el mercado que Mm, si bien sí que se han podido dar en momentos diferentes, nunca se habían concentrado tanto, ¿no? Y tan dispares. sí, Hemos tenido pandemias, guerras, cisnes negros como el de Japón, ahora sí. bajamos tipos, ahora aumentamos la oferta del petróleo y habrá que ver, porque en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos. Bueno, Mm, habrá que ver qué nos depara el futuro. Y cambiando de tercio totalmente, hilándolo también un poco con los activos de riesgo, venga, yo que estoy muy en cripto, ¿no? Muy metido en cripto, y la situación tan rara que hemos tenido en cripto desde principios del 2023, hay una pregunta o un debate, mejor dicho, que está más abierto que nunca. Y es, ¿va a haber bullrun? ¿Ha habido bullrun? No lo ha habido y no lo va a haber, mm, ¿vale? Bullrun, por si alguien que nos escucha no sabe lo que es el momento en el que las criptomonedas explotan de forma exponencial, ¿vale? Es un mercado muy volátil, en cualquier franja del año y en cualquier año vemos movimientos agresivos, pero normalmente cada 4 años, coincidiendo con el halving, hay una subida exponencial, ¿vale? Vemos locuras, vemos multiplicar capital por 100, por 50, por 1000. ¿Qué pasa? Que este año hemos visto una subida de Bitcoin muy agresiva ya en el 23, cuando el halving se ha dado en abril de este año y tendría que ser ahora cuando empezara el verdadero bullrun. Entonces, aquí yo traigo mi hipótesis y una serie de argumentos, de datos que respaldan que sí, que no ha habido bullrun y que lo va a haber de aquí en adelante, ¿vale? venga, Y el primero de ellos es que para saber si ha habido un bullrun o no, nos tenemos que fijar no en el precio de un activo, porque nos da información totalmente errónea, sino en la capitalización total del mercado de criptomonedas. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos visto que Bitcoin ha roto máximos, superó los 69.000 que había marcado como máximo, llegó a los 72.000 y ahora está estabilizado en esa franja entre 55 y 65.
Y si viéramos Bitcoin, pues podríamos pensar que efectivamente ha habido un bull run. Pero la realidad es que a Mm. pesar de que hay muchísimas más criptomonedas en el mercado, la capitalización del mercado cripto no ha roto máximos. Es decir, si tú sumas la capitalización de todas las criptomonedas juntas, el máximo era 3,2 trillones, algo así. Mm. En el momento más alto de esta subida, desde principios del 2023, no hemos superado los 3 trillones de capitalización. Y ahora estamos más o menos en torno a 2,6, 2,5. Por lo tanto, esto nos indica que no ha habido un bull run como tal y que el recorrido es muy amplio todavía hasta superar esos 3,3 y dejar una nueva marca, ¿no? Porque siempre ese incremento, sí que es cierto, conforme más capitalización hay, ese incremento es menor, pero lo va a haber. Y la clave es que no es que no lo vaya a ver, sino que estamos todavía lejos de ese máximo. Por lo tanto, punto número 1 por el cual yo creo que va a haber un bull run. Pues Juan, al hilo que dices de la capitalización de mercado y todo eso, para que la gente se haga una idea de todo el crecimiento o del mercado que es ahora las criptomonedas, acabo de buscar la capitalización bursátil de Apple, simplemente de una empresa, y tiene 3,4 billones de dólares de capitalización. O sea, todo el mercado cripto es menos grande que solo la empresa de Apple. Entonces, el potencial crecimiento que tiene toda esta industria de las criptomonedas eh, a futuro, con toda la adopción que está teniendo, bueno, me parece brutal que tengan menos capitalización que Apple, todo el mercado de cripto, ¿no? Totalmente. Bueno, lo único que cripto es trillions, Ah, amigo. no billions. Pero, a ver. Vale, 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 vale. Bueno, a ver, es que aquí depende, porque Depende de realmente si es americano o no. eso es, porque los trillions americanos son los billions europeos. O sea, es decir, Vale. eh, trillion americano es 1 millón de millones. Ya, 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 ya. Vale. Vale, pues ahora cuando lo busco más detenidamente mientras sigues analizando el bull run y luego si no doy el dato en Vamos ahí, comparación. ¿Vale? vamos ahí. Continuamos. Segundo punto importante es la ganancia o la pérdida pendiente de realizar de los mineros de Bitcoin. Los mineros de Bitcoin son las personas que se encargan de inscribir las transacciones en la red y de mantenerla operativa. Y por este trabajo reciben una recompensa en Bitcoins. Normalmente, los ciclos de mercado vienen muy relacionados con la presión de venta que pueden ejercer los mineros. Tenemos en cuenta que a pesar de que incurren en muchos costes, tanto de hardware, de las máquinas de minado de Bitcoin, como de electricidad, locales y demás, tienen que vender Bitcoin para cubrir esos costes. Entonces, claro, cuando llega un punto en el que el precio de Bitcoin les compensa todos esos costes, se van deshaciendo de esos Bitcoins. Y normalmente el pico de esas ventas por parte de los mineros coincide con el tope, con el punto más alto del bull run, del ciclo alcista. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no es que los mineros tengan beneficio, sino que tienen pérdidas y muchos de ellos están cerrando y desconectando máquinas de minado porque al precio al que está ahora Bitcoin no les sale rentable minar. De hecho, lo hablábamos contigo, Sí. que hay alguna empresa en el Nasdaq que se dedica al minado de criptomonedas como actividad principal y ¿Mm? están, pues esto, cerrando sucursales, desconectando máquinas, porque ahora mismo el precio de Bitcoin no les permite minar de forma rentable. Eso Esto es. como tal es un dato negativo, pero nos da una idea de a qué punto debería llegar el precio de Bitcoin para que la presión de venta por parte de los mineros fuera un problema. Eso Hasta es. aquí podríamos hablar de los criterios, los datos que son endémicos del mundo cripto. Pero hay uno que es macroeconómico
o a nivel global, que es los tipos de interés. Y no solo los tipos de interés americanos, sino que a nivel global se están bajando tipos de interés, ¿vale? Veníamos también, que luego lo hablaremos cuando repasemos nuestra cartera, que China ha bajado tipos, y no solo ha bajado tipos, sino que ha iniciado otra serie de estímulos todavía mucho más agresivos que la Reserva Federal Americana, y esto genera un entorno perfecto para invertir en activos libres de riesgo. Perdón, en activos de mucho riesgo. Claro, porque ahora lo voy a hilar con esto. ¿Por qué? Porque los activos que se conocen en teoría económica como libres de riesgo, que son normalmente la renta fija, ¿no? Los bonos de los estados, pierden atractivo. Es decir, si tú ahora, por comprar un bono a 10 años, en vez de recibir un 4%, recibes un 3%, ya no te parece una inversión tan atractiva con la inflación en el 2,2. Entonces le hace a los inversores abrirse más a tomar más riesgos dentro del mercado. Y el segundo factor que hace que se estimule la inversión en activos de riesgo es que el acceso a crédito, el acceso al dinero, es mucho más barato. Entonces son dos factores muy importantes. Tenemos todo el mundo virando hacia una política monetaria expansiva, que esto va a provocar que se inunde el mundo de liquidez, y esa liquidez, como los activos libres de riesgo cada vez son menos rentables, normalmente tienden a ir hacia activos de más riesgo, entre los que por supuesto está cripto. Así que estas son un poco los tres factores que yo veo claves y que me ayudan a mí a defender que no ha habido un bull run, que el bull run todavía tiene que empezar y que va a ser un bull run espectacular. Histórico, ¿no? Histórico. Todos lo son, al final. Bueno, yo esta anécdota siempre la cuento. Mi primer bull run fue el bull run de 2021. Yo empecé comprando cripto a mitad del 2020. Y claro, yo venía, como hablamos en el primer podcast de presentación, de invertir en Forex, de invertir en alguna pequeña empresa americana. Entonces, claro, yo entré en cripto, tenía mis criptomonedas, había hecho mis estudios, mis análisis. A mí me gusta empollarme los white papers, empaparme del equipo, o sea, perder mucho tiempo de análisis. Tenía mis criptomonedas compradas y cuando empezó a subir, como yo no conocía en profundidad el mundo cripto, yo pensaba que era imposible que subiera tanto, y muchas criptomonedas que yo tenía, las vendí muy pronto y luego perdí mucho dinero buscando posiciones en corto, es decir, apalancándome en corto, porque yo decía, a ver, no tiene sentido que yo me vuelva loco para generar un 5% de rentabilidad en Forex, y esto lo compro hoy y dentro de 3 días tengo un 15x. He multiplicado por 15 mi inversión. No puede ser. Vamos a abrir un corto, vendemos y abrimos un corto. Bueno, pues al día siguiente no era un por 15, sino que era un por 40. Pero es que a los 3 meses era un por 150. Claro, claro, hay que aclarar que eso ocurre durante un periodo de tiempo corto, entre comillas. O sea, no es siempre el mercado de las criptomonedas así. No, es el bull run, lo que hablábamos. El bull run es esto que provoca que las criptomonedas crezcan, su precio aumente de forma exponencial. Es un mercado muy volátil, donde si eres trader hay oportunidades como comentaba antes, en cualquier año y en cualquier momento del año, pero el momento de verdad de hacer dinero, el momento clave, es cuando se da este bull run. Por eso yo sé que hay mucha gente que dice, no, pues es que Bitcoin ya está muy caro, no sé si entrar ahora, me da miedo. El bull run no ha empezado todavía. Estamos en una titular. El bull run no ha empezado todavía. Tenemos Bitcoin en 65K por las entradas de liquidez vía ETFs. El bull run no ha empezado, y no es que lo diga yo porque quiera fomear a la gente, no, lo digo por estos argumentos que he dicho antes, y porque, como se suele decir, yo pongo mi dinero donde pongo la boca, ¿no? Y yo estoy 100% invertido en cripto, incluso con posiciones apalancadas. Por lo tanto, este bull run va a ser épico. O sea, no lo ha habido, sobre todo por los datos endémicos de cripto, y va a ser épico por el contexto de liquidez extrema en el que estamos entrando a nivel global.
Ya lo vimos con las políticas expansivas en el 21 y Sí. al final está claro que Bitcoin año tras año es el activo más rentable del mundo. O sea, no hay, tú coges, no, indéxate al S&P 500, perfecto. Compra Bitcoin hace 10 años y compara rentabilidades. Y luego véndeme la moto del interés compuesto. Y ya está. Y ya está. Y ahora si quieres no compres Bitcoin, ¿no? Claro, ya si quieres. A ver, que yo tampoco estoy diciendo que la gente compre, pero si tienes esa duda de que tú quieres invertir en cripto y te planteas si ese bullrun ha existido, si con el mercado en la situación actual hay posibilidades de ganar dinero entrando ahora en cripto, mi respuesta es sí las hay. A ver, Ahora, claro, cada uno tiene que conocerse un poco cómo va a actuar si su dinero fluctúa, para bien o para mal. Entonces, lo que tú comentabas de que al principio de entrar en criptomonedas se te hacía muy raro que pudiera subir tanto, eso son sensaciones que cada uno tiene que conocerse y tiene que experimentar cómo va a reaccionar ante eso, sobre todo. Entonces, oportunidades hay, por supuesto. En cripto, muchísimas. Pero claro, cada uno tiene que conocerse cómo va a reaccionar ante cosas extraordinarias o cosas no tan buenas. claro, pero es que esto es como todo. Esto es como todo, yo siempre lo digo. O sea, para ganar dinero lo has tenido que perder. Esto es como el profesor de educación física que pesa 130 kilos. Pues podrás tener todas las carreras que quieras, pero no inspiras confianza, ¿no? No. Ya, ya, ya. Has Y tenido que en, estar en el barro que claro, estás metido, claro. y en los mercados es lo mismo, y en cripto más, o sea, en cripto no hay demo que te valga. En cripto no hay demo que te diga, y has invertido 40 euros aquí que no los querías para nada y acaba el bull run y son 3.500. Eso, no, eso o lo vives Ya, ojo, ya. y lo mismo, has visto esos 40 euros irse a 10.000 y te has ido en 2 años a tu casa con 350. Eso es duro también, ¿eh? Eso a nivel psicológico también es súper duro. Y Sí, también pasa, pero es que no hay nada, no hay experiencia inmersiva de cripto sin perder dinero. Salvo que te guíes o te dejes guiar por un profesional que tenga experiencia, como puedo ser yo, como puede ser otro. Pero que te ayude a de verdad entender, que te diga que estás un 30% abajo, pero que es lo normal, y que te diga cuando estás un por 10 arriba, vamos a vender, porque a lo mejor es un por 20 pero ya es un por 10 y puede ser un -50%. sí, sí, sí. Eso Pero eso, es. claro, Eso es. Pues, por aclarar un momento el dato que decía antes, sí, efectivamente, Apple tiene una capitalización de mercado de 3,4 trillones vale. estadounidenses, billones eh, aquí en Europa, y que es significativamente más que todo el mercado de las criptomonedas. Claro, lo que hablábamos, el máximo en el ciclo del 2021, que es el ¿Mm? máximo histórico que ha tenido cripto en cuanto a capitalización total, es de 3,3 trillions. Y ahora estamos en torno a 2,6, 2,8, más o menos, fluctúa bastante, ¿no? Pero que por eso decía que Queda bastante incluso, recorrido entonces, ¿eh? claro, incluso en el caso de que no superáramos ese máximo, Ujú. aún tiene recorrido hasta que volvamos a esos máximos. Y si tú sabes elegir los caballos ganadores, ¿no? ¿Qué Vale, monedas o ya es qué la moneda leche. te va a dar la rentabilidad, va a ser la mejor o de las mejores? Pues hay muchas, muchas oportunidades Mm. y la coyuntura de mercado, ya digo, que va a ser muy positiva, muy positiva. Ojos abiertos a lo que pueda pasar en las elecciones de Estados Unidos, pero salvo un cisne negro brutal que sea Putin lanzando armas nucleares a Nueva York o algo por el estilo, Mm. deberíamos tener momentos, o sea, una etapa, dure lo que dure, muy buena en los mercados. Eso es, sí. Todos los datos que estamos analizando, incluso datos a largo plazo como pueden ser tipos de interés y demás, auguran que va a ser mínimo un buen invierno. Bueno,
las elecciones, como hemos dicho, que es clave, pero bueno, Y ya así que eso, no, sí, decía, sí. por hilarlo con la cartera, que hablábamos de que puede venir un momento muy bueno en los mercados, no hay mejor ejemplo que nuestra cartera. Entramos en el momento previo a todo el pivot mundial Mm. de políticas monetarias restrictivas a políticas monetarias expansivas y cómo vamos en la cartera. Dilo tú que a mí me da la risa. Pues sí, la verdad es que desde el 11 de septiembre que se creó la cartera, no hace ni un mes, vamos un 8,2% arriba en menos de un mes, que es una brutalidad, las cosas Una como son. barbaridad. O sea, y eso que en una cartera que no solo estamos hablando de criptomonedas, sino que no tiene, es menos del 50% de cripto y está diversificada en todo el mundo. Y un 8 y pico por ciento refleja todas estas medidas que estamos comentando de que efectivamente sí que están estimulando la economía bastante. Que sería para nuestra cartera pues más de 1.000 euros en apenas 3 semanas. De Entonces, una nada, cartera de 12.000. de una cartera de 12.000 eso es. Entonces, bueno, fantástico. Los razonamientos que estamos haciendo luego se están viendo reflejados en el mercado. Así que de momento estamos súper contentos. Y como ha dicho Juan, estamos al comienzo de este pivot y de momento no vamos a hacer movimientos en la cartera porque seguimos confiando en este asset allocation, como se suele decir. Totalmente. También, antes de despedirnos, una vez hecha la revisión de la cartera, sí que me Mm. gustaría recordarle a la gente, no sé si vieron el episodio extra que subimos hace unos días hablando de los cambios que iba a haber en el podcast. Entonces, lo que quiero es invitaros a todos a que si tenéis alguna duda de lo que hemos hablado hoy en el podcast o tenéis dudas sobre vuestras propias carteras de inversión, sobre si un activo es interesante, no es interesante, por favor, nos lo dejáis en los comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales, en Instagram. Y Sí, nosotros cada 15 días, es decir, podcast sí, podcast no, responderemos a vuestras dudas, que yo creo que puede ser una dinámica muy interesante. Así que lo dicho, animaros a todos a que nos dejéis ahí vuestras preguntas. Cuanto más complicadas, mejor. eso es. Y luego he estado pensando que, así que para que sea un poco cercano al podcast, los jueves abriremos una caja de preguntas en nuestro Instagram para que si tenéis así varias las podáis soltar. Pero bueno, también nos hace ilusión que nos preguntéis por YouTube o por Spotify. Nos hace ilusión que nos preguntéis, que sea un podcast cercano a vosotros que nos escucháis. Y eso, los jueves caja de preguntas y el resto de los días, si se os ocurre cualquier tema, nos lo comentáis por las redes sociales y estaremos contentos de responder. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no, Marcos? Nos vemos la semana Perfecto. que viene. Nos vemos el lunes que viene. Un abrazo. Chao. Hasta luego.